¿Qué onda, Friolento? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenido de vuelta a mi canal. Yo soy Luis y ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Así es, hoy te contaré la historia de otro caso resuelto, pues aquí nos gustan esas historias en las que los culpables terminan en el bote o 2 metros bajo tierra o de cualquier otra forma reciben su merecido a sangre fría. Si eres nuevo por aquí, hola. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales, contados más como historia que como reportaje, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Ahora, déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es definitivamente un claro ejemplo de cómo las personas cercanas pueden influenciarse entre ellas para hacer cosas que jamás hubieran creído posibles. Esta influencia puede llevar a una pareja a conquistar triunfos increíbles o a cometer actos atroces. Como de seguro ya te estás imaginando, esta historia toca el segundo escenario y nos lleva por un laberinto de emociones fuertes: egoísmo, furia, oportunismo, traición, decepción y engaño. Pero, ¿quién resultó engañado al último? Ya verás. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una chela, unas palomitas, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. En esta ocasión iremos al estado de la Estrella Solitaria, así es, el famoso estado de Texas en Estados Unidos, más específicamente a River Oaks, un exclusivo vecindario residencial de lujo en el centro de Houston, en donde el 10 de marzo de 2017, siendo aún de madrugada, elementos del Departamento de Policía de Houston acudieron a entregar una noticia devastadora a una de las residentes del edificio de departamentos ubicado en el número 2200 de la calle Willowwick Road, la doctora Valerie McDaniel. Al llegar a su destino, después de tocar el timbre, la doctora los hizo pasar a su departamento. Una vez adentro, los policías fueron directo al grano y le notificaron que su exesposo, Marion McDaniel, quien era conocido con el apodo de Mac, fue encontrado muerto unas horas antes dentro de su auto, desangrado y con una herida de bala en la cabeza. La causa más probable de su muerte, de acuerdo a las investigaciones iniciales, había sido un intento de robo de auto que salió mal. Al momento de comunicarle la desgarradora noticia, los policías pudieron notar la preocupación de Valerie, y ya que ésta había ido a recibirlo sola, le preguntaron si su novio, con quien ella vivía, ya estaba despierto, y le sugirieron que le contara lo que había ocurrido. Valerie asintió y fue en busca de su novio, quien estaba dentro de uno de los cuartos del departamento. Él salió a la sala para encontrarse con los oficiales sin saber que ese encuentro sería la primera ficha de dominó que eventualmente tiraría toda una conspiración. Y de seguro ya te estás preguntando, ¿y quién es Valerie McDaniel? ¿Cuál es su historia? ¿A qué se dedicaba? Dijiste que era doctora, pero ¿doctora en qué? ¿Por qué le fue a notificar la policía a ella la muerte de Mac si ya no era su esposa? Y todas muy buenas preguntas. Ahora te las contesto todas. Valerie McDaniel nació en 1969 y era hija única. Creció en una familia tradicional. Su papá era profesor universitario y su mamá era doctora. Durante su infancia fue una niña tranquila y la única exigencia que sus padres le pedían era tener buenas calificaciones. A cambio, ella constantemente les pedía una nueva mascota para su colección. En 1986, antes de comenzar la universidad, conoció a Marion McDaniel, quien, como ya te platicaba, era conocido como Mac, un joven de su instituto con el cual comenzaría una relación, y cuando ambos terminaron la escuela, decidieron casarse e irse a vivir a una gigantesca casa que los papás de ella les dieron como regalo de bodas. Pero no solo eso, gracias a su profesión abrió una clínica veterinaria donde no solo era la dueña, sino también la médico en jefe.
Su marido, Mac, quien había estudiado administración en la universidad, quiso dedicarse a llevar las cuentas del negocio, para así darle a ella la oportunidad de dedicarse a lo que más amaba sin preocuparse por la complejidad de las cuentas, las facturas, los pagos, la contratación y despido de empleados, permisos de operación, etc. Para las personas a su alrededor, ellos eran la pareja perfecta. Y sí lo eran, por lo menos hasta que el primer inconveniente para ambos tocó a su puerta. Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar. ¿Qué fue lo que pasó? Si eran tan felices, ¿qué fue lo que les afectó y complicó su relación? Y pues aquí te lo platico. Resulta y resalta que durante alrededor de 4 años estuvieron intentando tener hijos sin conseguirlo. Y tras algunas pruebas médicas llegaron a la conclusión de que Valerie era estéril. Lamentablemente, por más que siguieran intentando, no podría embarazarse. A pesar de ser un duro golpe para ellos, en vez de desanimarse, después de enfrentar esta dura realidad y confrontarlo como pareja, se dirigieron a la oficina de la Agencia Pública de Bienestar Infantil de Houston y se pusieron en una lista de espera para adopción. Fue en 2008 cuando recibieron la llamada que tanto ansiaban. Una niña de tan solo 2 días de nacida esperaba por ellos. Tras convertirse en padres y haber superado ese gran obstáculo, uno podría pensar que eso iba a unir su matrimonio con nuevos lazos, pero desafortunadamente no fue así, ya que una tarde, en vísperas del cumpleaños de su hija, Valerie recibió una llamada que lo cambiaría todo. Una mujer anónima le dijo que se estaba acostando con su marido, que llevaba ya meses haciéndolo como si nada. Y como si esto no fuera suficientemente malo, también le dio una lista de nombres que según ella eran otras personas diferentes con las que Mac se había estado acostando y echándole vuelo a la hilacha a sus espaldas. Después de recibir esta llamada y como era de esperarse, Valerie enfrentó a Mac, pero al parecer la labia de Mac era su superpoder y sorprendentemente Valerie le dio otra oportunidad. Por desgracia, y a pesar de las disculpas y las promesas, como es común en estas situaciones, después de un poco tiempo, Mac ya le estaba engañando de nuevo. Y ya te voy a aullar otra vez, lobo de mar. ¿Por qué no lo mandó al carajo desde la primera vez? ¿Qué poder oculto tenía Mac sobre ella? Y la única respuesta que se me ocurre es la de siempre en estas situaciones. El deseo de Valerie por tener una familia y el ideal de que su amor lo podría cambiar fueron más fuertes que la realidad. Pues bueno, ahora tenía una hija a la que adoraba y su propio negocio. Lo último que quería era dividir la custodia y ver menos a su hija, así que decidió seguir con el matrimonio aunque su relación solo fuera de título y en papel. Fue en 2016 cuando un nuevo personaje llegó a la vida de Valerie para cambiarlo todo. Este se llamaba Leon Jacob y era el hijo de su vecina, el cual había ido a la casa de sus padres para presentarse luego de haber estado ausente durante varios años viviendo en Ohio. No pasó mucho tiempo para que Leon decidiera invitarla a salir y ésta quedara deslumbrada con él. Y pobrecita, merecía otra oportunidad en el amor. Era obvio. Valerie era una mujer herida de 47 años con un matrimonio tibio. Y León era un hombre joven, muchos años más joven que ella y además era médico, específicamente cardiólogo. Rápidamente, Valerie se sintió interesada y León le compartió la historia de cómo su matrimonio anterior, en el cual tuvo 2 hijos, había fracasado. Esto la hizo sentir identificada de inmediato. La relación fue un flash, intensa y apasionada. No pasó mucho tiempo para que León la llevara a conocer un equipo de abogados que le ayudaría a llevar los trámites del divorcio. Esto último hizo que Mac se molestara, ya que no quería a un hombre extraño viviendo con su hija de 8 años sin ninguna clase de supervisión. Pero no podía hacer mucho al respecto, no tenía mucha moral para criticar, él era un infiel. Como bien sabes, Friolento, los divorcios pueden tomar un tiempo. Pero en 2016, Valerie finalmente se liberó de su matrimonio sin sentido. Inmediatamente acordaron que ella y Mac tendrían una custodia compartida, donde su hija pasaría 3 días a la semana con él y el resto con ella.
Y como tenía prisa por vivir su nuevo amor, también dejó la casa familiar que le habían regalado sus papás y se mudó a un exclusivo edificio de departamentos con su hija y su nueva pareja. Leon Jacob era arrogante, lleno de sí mismo. Siempre quería tener la razón con respecto a la crianza de la hija de Mac y Valerie, aunque nadie le hubiese pedido su opinión. ¿Y por qué tenía que opinar? No era hija de él, pero nadie podía hacer mucho excepto por una cosa, lo que nos llevará al corazón de esta maraña. Y ahora que ya tenemos todo el antecedente, regresemos a un año más tarde, tal como al principio. El 10 de marzo del 2017, cuando la policía fue a casa de Valerie y en donde le cuentan que su ex marido ha muerto. Y a pesar de que esta mujer tiene un historial intachable, había que hacer las investigaciones de rutina y debían cuestionarla a ella y a su novio. Conmocionado por la noticia, cuando se la dan, Leon Jacob aparece en la sala y ofrece una coartada sobre su paradero, incluso antes de que los agentes se la preguntaran. Al momento de la entrevista, ambos tenían una clara forma de justificar en dónde estuvieron las horas de la tarde anterior. Ambos dijeron que se habían quedado en casa esa noche y que estuvieron viendo películas con la niña. Luego, cuando la policía le preguntó a Valerie, ¿conocía a su marido a alguien que quisiera hacerle daño? La única respuesta de esta fue echarse a llorar mientras su novio la consolaba. Y ya te oigo aullar otra vez, lobo de mar. Luis, ya nos dijiste quién es Leon Jacob, pero ¿qué más sabemos de él? Bueno, te puedo decir que Leon Jacob nació en Nueva Jersey en 1980 y se mudó con su familia a Houston, en Texas, a un barrio donde no tenía la intención de pasar toda la vida rodeado de lo que él consideraba campesinos. Por lo que se fue a estudiar medicina en la impresionante y pintoresca isla de Granada, en el Caribe, donde se graduó en 2005. Para entrar a la profesión médica, Leon pasó por 5 programas diferentes en hospitales distintos, en donde fracasó en cada uno de ellos debido a que en todos mentía sobre su experiencia con respecto a la atención de pacientes y tratamiento posterior a la cirugía. Y además carecía de los conocimientos médicos básicos. Podemos decir que parecía un tipo más o menos normal. Algo engreído, sí, pero no era otra cosa a los ojos de los demás, más allá de aburrido. Fue en 2012, el día del cumpleaños de su esposa, cuando por primera vez ella llamó a la policía para denunciar a Leon por maltrato. Este hecho hizo que su matrimonio caducara y que después de 12 años su mujer tuviera el valor de pedirle el divorcio, para luego presentar cargos contra él por acoso agravado e intimidación. Los documentos judiciales indicaron que él hizo llamadas y envió mensajes de texto y correos electrónicos amenazándola con causarle daño físico. Leon cumplió libertad condicional por intento de acoso cibernético y los otros cargos fueron desestimados, ya que a ojos de todos los que estaban involucrados en el proceso, su esposa, como desafortunadamente ocurre con muchas víctimas, fue tildada por ser una persona histérica y exagerada. Tiempo después, Leon comenzó a salir con una mujer llamada Megan Vericas. Ojo, este nombre es muy importante en nuestra historia. Con ella se mudó a Pittsburgh y posteriormente a Houston. Para ese entonces el angelito ya tenía 38 años y ese lugar era donde tenía la última oportunidad para terminar su residencia. Megan dijo que al principio las cosas iban bien, parecía un tipo agradable cuando lo conoció. Era guapo, le gustaban las cosas buenas de la vida. Pero después de que se mudaron a Houston, eso cambió. Y él comenzó con el abuso verbal y su relación se convirtió en una pesadilla de agresiones físicas. Después de 3 años de noviazgo, Megan echó a Leon de su departamento y le llamó a la policía para reportar un incidente. Ella afirmó que durante la discusión, Leon le agarró la cara con tanta fuerza que le lastimó el labio. Según el informe policial, Leon admitió haberle tapado la boca con la mano. Un dato importante a tener en cuenta es que al mismo tiempo que lo acusaban de acechar a su exnovia y declaraba en un informe policial esto, ya vivía con Valerie McDaniel, pero por alguna razón seguía acosando a Megan. En febrero de 2017, Leon fue denunciado de acusar a Megan en su lugar de trabajo después de que ella había cortado toda comunicación con él.
Esto la llevó a hacer acusaciones ante la policía en su contra, sumando así un problema más a la lista de León. Muy médico y todo, pero tenía un claro patrón de agresividad. Si lo condenaban por acoso, no solo la imagen que tenían todos de él iba a verse deteriorada, sus posibilidades de obtener una licencia para ejercer la medicina podrían verse muy comprometidas y también corría el riesgo de ser condenado a la cárcel. Eso lo llevó a tomar una decisión drástica que para cualquier persona con sentido común no sería normal. Los extremos a los que este amigo estaba dispuesto a llegar no tenían límite, y aunque seguro no te sorprenderás, León tomó la decisión de contratar a un asesino a sueldo para matar a Megan, y así evitar que testificara cuando fuera llamada nuevamente por la denuncia que había realizado contra él. Gracias a un conocido que era agente de fianzas para liberación de personas arrestadas, León entró en contacto con un hombre llamado Zack, quien haría el trabajo sucio. Como anticipo de pago por sus servicios, León le dio a Zack un reloj Cartier y $10,000. Ahora, querido friolento, prepárate. Aquí empieza la ironía que eventualmente ayudaría a resolver este caso. Pues resulta y resalta que Zack realmente no era un sicario y mucho menos tenía intenciones de matar a nadie, pero igualmente tomó el dinero y simplemente desapareció. No era un asesino, era un oportunista. Después de varios días sin recibir noticias de Zack, León desesperado se puso en contacto con su cuate, el agente de fianzas, Michael Kubosh. Ten este nombre en cuenta ya que también será importante. ¿Te acuerdas que Kubosh era la persona que había puesto originalmente en contacto a Zack y a León? Bueno, pues otra vez León acudía a él para que le ayudara a localizar a Zack. Al poco tiempo, Kubosh contactó de nuevo a León para decirle que había podido por fin retomar contacto con Zack. Zack le había aventado un rollo y le dijo que había estado ocupado con ciertas cosas y que no le daba tiempo de hacer el trabajo, pero que ya había contratado a otro hombre llamado Javier para ayudarlos con la tarea y estableció así contacto entre León y el nuevo asesino a sueldo, Javier, quien le pidió que se reunieran con él y con su colega Zack en el bar de un Olive Garden. La reunión se concretó para el 9 de marzo. Cuando León llegó, sorprendió a los hombres que esperaban verlo llegar solo, puesto que iba del brazo de nada más y nada menos que de la dulce veterinaria Valerie McDaniel. ¿Sorprendido? Espera, aún vienen más escalofriantes detalles. Después de una breve presentación, discutieron lo del problema con Megan y en un momento durante la comida, Zack y León salieron a fumar un cigarrillo. Y de inmediato, León comenzó a contarle a Zack, como si se estuviese excusando, cosas sobre el exmarido de Valerie. Como que Mac era agresivo, que era una persona muy mala, que la maltrataba, que estaba ejerciendo mucha presión sobre ella para intentar quitarle a su hija y toda una triste telenovela. Luego de eso, León le hizo una pregunta inesperada a Zack. ¿Podrían él y Javier encargarse de ambos problemas? ¿A qué te refieres con ambos problemas?, le preguntó Zack. Me refiero a las dos personas de las que estamos hablando. León confirmó que Valerie estaba completamente de acuerdo con el plan y que también quería que eliminaran a Mac. Te lo dije, escalofriante, ¿no? Ambos regresaron después a la mesa y una vez reunidos de nuevo con Valerie, Zack les respondió que el precio de los servicios de él y Javier por despachar no a uno, sino a los dos individuos sería de $10,000 más. Valerie aceptó diciendo que le pagaría en cuotas, pero ella realmente no tenía ese dinero. Valerie había solicitado un préstamo de $1.2 millones para comprar la parte de la clínica veterinaria de su exmarido, como parte de su acuerdo de divorcio, por lo que el dinero escaseaba para ella en ese momento y por lo menos esperaba que al asesinarlo cobraría un jugoso seguro de vida gracias a la hija que ellos tenían en común. Cuando Zack preguntó después sobre Megan, León describió con detalle su plan, el cual tenía 3 fases. Primero, Zack debía secuestrar a Megan y asustarla hasta tal punto que volviera corriendo con León.
La idea no era que continuara con su relación, él ya estaba con Valerie, pero si le hacía creer que estaban juntos, seguramente ya no testificaría en su contra. Si esto no funcionaba, pasaría a la fase 2. Esto nuevamente implicaba asustar a Megan por cualquier medio necesario para hacer que se fuera de la ciudad y no asistiera a la corte o simplemente desapareciera para siempre. Si Megan aún no había sido persuadida entonces, la fase 3 era el último recurso. Ella tendría que ser despachada, asesinada. Una vez que habían discutido lo de Megan, lo de la segunda víctima parecía más sencillo, ya que Valerie no tenía un elaborado plan. Solo le proporcionó a Javier todo lo que necesitaba saber sobre Mac, dónde vivía, qué auto conducía y dónde podía encontrarlo. Una vez más le repitió que el motivo por el que querían eliminarlo era porque éste deseaba arrebatarle la custodia de su hija. Incluso la misma Valerie sugirió la idea de un robo o un accidente de auto que salió mal. No pasó mucho tiempo después de esta reunión para que las cosas empezaran a moverse, ya que esa misma noche Javier llamó a León para decirle que tenía una buena noticia, que insistió en entregarle en persona. Fue a su casa donde les informó que Mac estaba muerto. También le mostró una fotografía de Megan amarrada y amordazada. Ninguno de los dos quiso ver una foto que parecía mostrar a Mac con un disparo en la cabeza. Valerie le dio a Javier un abrazo y un beso en la mejilla y le agradeció. Hazme el refabrón, cabor. Todo fue perfecto y esa misma noche también Zack les informó por medio de mensajes de texto esta vez que Megan estaba histérica. Les mandaba fotos de Megan amarrada y amordazada donde parecía estar aterrorizada. Unos minutos después les mandó otro mensaje diciendo que Megan no se calmaba y que si seguía así, la tendría que matar. Después, un mensaje más. Megan no quiso colaborar y por lo tanto la habían asesinado. Al recibir esta confirmación, León estaba satisfecho por tener a un profesional trabajando en sus problemas. Pero, ¿eran Javier y Zack realmente unos profesionales? Y la respuesta es sí, ciertamente lo eran, pero no en el sentido que León creía, ya que Zack era de hecho un ex oficial del ejército norteamericano que decidió colaborar con la policía después de que lo identificaran como el supuesto asesino que León contrató originalmente. Y Javier era realmente un policía encubierto. Espera, ¿qué? ¿Cómo? Así es, friolento. Te cuento cómo fue que llegamos aquí. Volvamos un momento en el tiempo. ¿Recuerdas cuando te dije que no te olvidaras del amigo de Leon Jacob, Kubosh, el agente de fianzas? Pues resulta y resalta que al momento en el que Zack, el hombre que Leon originalmente había contratado para despachar a su ex, desapareció de su vista y acudió de nuevo a su amigo Kubosh para que le ayudara a localizarlo, para que entendiera su urgencia, Leon le contó a Kubosh sobre sus planes de asesinar a Megan. En un momento de sanidad y de buen juicio, Kubosh tomó una buena decisión y en vez de solaparlo y seguirle ayudando, de inmediato contactó a la policía y les contó todo lo que sabía del asunto. Fue ahí que los oficiales rápidamente actuaron y usando todos los medios a su alcance localizaron y se pusieron en contacto con Zack, quien realmente no se llamaba Zack. Su verdadero nombre es Moataz A.C. Y como habíamos dicho, es un ex sargento del ejército estadounidense que efectivamente se había contactado con León con la intención de ayudarle a que su dinero cambiara de dueño. Zack le explicó a la policía que su intención nunca fue hacerle daño a nadie y que solo vio la oportunidad y aceptó el dinero y luego desapareció. Dijo que no le remordía la conciencia en lo más mínimo de haber tomado el dinero y habérselo gastado todo. Al contrario, le daba gusto saber que ese dinero no sería utilizado para lo que originalmente León lo quería. Para obtener pruebas más sólidas en contra de León, la policía ahora necesitaba la ayuda de Zack. Pero mantener a Zack solo como agente encubierto no era la mejor alternativa, pues realmente él no era agente de policía o miembro activo del ejército. Así que idearon un plan. La idea era que Zack ganara de nuevo la confianza de León
y le dijera que había reclutado para hacer el trabajo sucio a su conocido Javier, quien realmente, como decíamos, era un policía encubierto. Y al parecer lo sigue siendo y su identidad es protegida, por lo que no tenemos mayor información sobre él. Al momento de la cita en el bar, estos dos agentes grabaron a escondidas todas las conversaciones, cosa que de inmediato demostró la culpabilidad de la pareja. Y seguro te estás preguntando, ¿y las fotos? ¿No eran evidencia de que realmente los asesinos habían terminado el trabajo? Pues déjame te platico. Eso era también parte del plan de la policía para hacer su historia más creíble. Los agentes contactaron a Mac y le explicaron la situación y por supuesto que él estaba dispuesto a cooperar para atrapar a estos malandrines, por lo que no dudó en dejarse maquillar por expertos para simular en su frente el impacto de un disparo y posar para unas fotos. Las autoridades pidieron a la exnovia de León, Megan, que posara para fotos similares. Ella aceptó y los agentes la fotografiaron como si la hubieran secuestrado. Las fotografías, como ya te platicaba, fueron clave para demostrarles a León y a Valerie que el golpe a Mac y a Megan había tenido lugar. Cuando finalmente tenían todas las pruebas que necesitaban, los detectives decidieron visitar a nuestra parejita para darles la noticia de que sus exes habían sido asesinados y documentar así la reacción de ellos. Esa era la última pieza de su investigación. Es aquí que volvemos a la madrugada del 10 de marzo, justo a donde comenzamos la historia. Cuando después de ver las emotivas reacciones de León y Valerie, la policía decidió gritar ¡corte! Ante toda esta mala actuación. Los oficiales estaban equipados con cámaras corporales para capturar la reacción de la pareja ante la noticia. Es aquí donde el sargento Frank les dice, ahora vamos a leerle sus derechos. Leon Jacob pregunta, ¿a mí? ¿Por qué? A lo que el sargento Frank le contesta, porque ambos están siendo arrestados por incitación a cometer asesinato capital. Antes de que Valerie fuera detenida, los oficiales le permitieron recuperar a su hija que estaba durmiendo en su habitación en ese momento y que se la entregara a su exmarido, que esperaba en el pasillo y que, según le acababan de decir, estaba de hecho muy vivo. 3 días después, el 13 de marzo del 2017, se determinó la situación cautelar para los tórtolos. Dado que León ya enfrentaba varios cargos, además de lo de Megan y su esposa, se le negó la libertad bajo fianza. En cambio, a Valerie, gracias a los alegatos de la comunidad, fue puesta en libertad condicional, pagando la pequeña suma de $50,000. Como se le suspendió la licencia médica, ella se confinó en su casa y comenzó a hacer un audio diario en su tablet, donde reportó cada uno de sus movimientos hasta el 25 de marzo. En una entrada de su diario dijo, Diario en audio de Valerie McDaniel. Es extraño. Las cosas no fueron como un bam, 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 una progresión. Las cosas sucedieron gradualmente. 2 semanas después del shock y de la vergüenza de ser acusada de solicitar el asesinato de su exmarido, Valerie usó su iPad para grabar su versión de la historia. La entrada decía así, Diario de audio de Valerie McDaniel. No me desperté un día y dije, oye, quiero matar a mi exmarido. No soy lo suficientemente fuerte. Ojalá lo fuera. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No quiero herir a nadie más que a mí misma. Gracias por escuchar. Adiós. Para Valerie, todo lo que amaba se estaba desvaneciendo. 2 días después de su última grabación, el 27 de marzo de 2017, Valerie, que en un principio parecía imparable, hizo lo impensable. Brincó la barandilla del balcón de su departamento y saltó 7 pisos hacia su muerte. Este hecho devastador no pareció importarle demasiado a León, quien más bien usó todo a su favor y contrató a uno de los mejores abogados defensores de Texas, George Parnham, quien dijo que Valerie era quien tomaba todas las decisiones. Al momento del juicio, el 20 de marzo de 2018, una semana antes del primer aniversario del suicidio de Valerie, León fue juzgado por 2 cargos de incitación a cometer asesinato capital e incluso con lo obvio y con todas las pruebas en su contra, el muy engreído se declaró inocente. Argumentó que él creía que estaba contratando a un investigador privado para que le ayudara a reconciliarse con Megan, no que estaba contratando a un sicario para matarla.
Pero a pesar de todos los argumentos que presentaron él y sus abogados, el 26 de marzo del 2018, León fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua y además a pagar una multa de $10,000. No podemos olvidar que en este caso hay otra víctima de la cual, debido a su edad, no conocemos ni su nombre ni su rostro, la hija de Valerie, que aunque tiene la suerte de aún tener a su papá, en su corta vida ha experimentado traumas que muchos adultos ni siquiera pueden imaginar. Siempre vivirá con el amargo recuerdo de que su madre no solo intentó asesinar a su padre, sino que también quiso evadir las consecuencias de sus malas decisiones, tomando así la peor de todas y quitándose su propia vida. Momentos después de que se leyera la sentencia de León, Meghan subió al estrado para despedir por última vez a su exnovio con un mensaje así, como a nosotros nos gusta, a sangre fría. Nunca verás crecer a tus hijos, le dijo mientras se secaba las lágrimas. No serás parte de sus vidas y ellos estarán mejor por eso. Disfruta de la vida en prisión. ¡Wow! ¡Qué buena forma de acabar esta historia! En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones.